El factor humano lo impulsa todo. Los marineros griegos no solo luchan por la victoria aliada, sino por su patria ocupada. Sus familias están bajo el dominio alemán. Cada barco enemigo hundido debilita potencialmente a las fuerzas de ocupación que controlan su país. La perspectiva alemana es desdeñosa. Las capacidades navales griegas se consideran insignificantes. Sus buques son objetivos de oportunidad, no amenazas legítimas. Su confianza roza la arrogancia al enfrentarse a buques griegos. La realidad táctica es dura. Los destructores griegos deben confiar en la agresión, la sorpresa y una marinería superior para compensar las desventajas técnicas. Cualquier cosa menos que eso significa una muerte casi segura contra fuerzas superiores. El buque, un destructor griego de la década de 1920, más pequeño y menos capaz que los buques de guerra alemanes o italianos modernos. Estaba armado con 4 cañones de cubierta y tubos lanzatorpedos, pero sus reservas de munición eran extremadamente limitadas. Los problemas mecánicos aquejaban al envejecido buque, lo que requería mantenimiento constante por parte de una tripulación de ingenieros dedicada que obraba maravillas con piezas improvisadas y mucha determinación. La composición de la tripulación cuenta una historia de supervivencia. Muchos son veteranos de otros buques guerreros griegos, barcos ya hundidos por acción enemiga. Marineros experimentados sin nada que perder y con todo por lo que luchar. Hombres que han visto morir a sus camaradas, hundirse barcos, su nación ocupada. La reputación del barco es pésima. Los informes de inteligencia alemanes lo descartan como una amenaza mínima. Los comandantes navales italianos no lo consideran un objetivo prioritario. Incluso algunos oficiales aliados cuestionan su eficacia en combate, dada su antigüedad y estado. El capitán es el comandante Périclis Ioannidis, un experimentado oficial naval griego, veterano de anteriores conflictos balcánicos. Conoce a la perfección las limitaciones del barco, pero también comprende sus capacidades cuando se le exige al máximo rendimiento. Su filosofía táctica es simple. El ataque agresivo es la única forma de igualar al enemigo frente a fuerzas superiores. La vacilación significa la muerte. El exceso de confianza del enemigo es un arma que puedes explotar. La preparación de la tripulación es meticulosa a pesar de la escasez de recursos. Las recargas limitadas de torpedos hacen que cada disparo cuente. Las tripulaciones de artillería se entrenan constantemente a pesar de la escasez de munición. El equipo de ingeniería mantiene los viejos motores funcionando al máximo rendimiento gracias a la improvisación y una dedicación absoluta. El elemento psicológico los impulsa. Estos hombres han visto caer a su país, han visto su armada diezmada, saben que el enemigo los considera una broma, y están decididos a demostrar que todos están catastróficamente equivocados. Información. Un convoy alemán, 4 transportes de tropas y buques de suministro con munición y combustible, viaja con solo 2 buques de escolta. La protección es mínima, ya que la información alemana no sugiere amenazas navales aliadas significativas en este sector. El comandante Ioannidis ve la oportunidad de inmediato. Si logran alcanzar el convoy de noche, si logran acercarse al alcance de los torpedos antes de ser atacados eficazmente, si todo sale perfectamente, podrían lograr algo notable. El plan requería una ejecución perfecta, tácticas agresivas que ignoraban toda doctrina de seguridad y 18 minutos de ataque sostenido contra un enemigo que los superaba en número y armamento. Pero a los griegos no les interesaba la seguridad. Noche en el Mediterráneo, visibilidad limitada, luna oscurecida por las nubes. El convoy alemán avanza en formación. 4 buques de transporte transportan suministros y tropas para operaciones en el norte de África. 2 buques de escolta brindan protección,
pero no prevén una amenaza grave. Según inteligencia, este sector estaba despejado. El destructor griego se acerca a toda velocidad, 28 nudos, utilizando la oscuridad y la sorpresa. Los vigías alemanes detectan el buque aproximándose, pero no hay alarma, solo una confianza desdeñosa. Las conversaciones por radio sugieren que lo consideraron una amenaza menor. Posiblemente incluso pensaron que era un buque italiano, hasta que se confirmó su identificación. Para entonces ya será demasiado tarde. El ataque comienza a las 02:47 horas. El destructor griego se acerca al alcance óptimo de torpedos, 2.800 yardas, y lanza una ráfaga completa. 6 torpedos en el agua, enfilando con fuerza hacia el convoy. Los alemanes se dan cuenta de repente de que esto no es un reconocimiento, es un ataque a gran escala. Los primeros impactos se producen 45 segundos después. 2 torpedos impactan el transporte líder en el centro del barco. Explosiones catastróficas destrozan el casco. El barco comienza a hundirse inmediatamente, escorando fuertemente a babor. Un tercer torpedo impacta en el segundo transporte cerca de la sala de máquinas. Vapor y humo salen del punto de impacto. El caos del combate naval a corta distancia es absoluto. Los fogonazos iluminan la noche como luces estroboscópicas. El olor acre de la cordita mezclado con aceite quemado. La conmoción física de las explosiones se siente a través del blindaje de la deca. Las tripulaciones operan con miedo, determinación y adrenalina. La tripulación de ingeniería griega mantiene en funcionamiento los motores dañados a pesar de los impactos que inundaron los compartimentos. Los equipos de artillería mantienen el fuego a pesar de las bajas. Los hombres heridos se niegan a abandonar sus puestos. La tripulación del puente maniobra agresivamente a pesar de los proyectiles alemanes que cercan su posición, acercándose con cada salva. A los 14 minutos de iniciado el combate, el cuarto transporte intenta huir, rompiendo la formación y corriendo a máxima velocidad. El comandante Ioannidis ordena el lanzamiento del último torpedo. Queda un tubo, un torpedo. El alcance es largo, casi 3.500 yardas, pero el objetivo es grande y los torpederos son expertos. El arma se dispara con precisión, impacta en la popa del transporte que huye. La explosión destruye el timón y los ejes de la hélice. El barco empieza a hacer agua, inerte, condenado. Las escoltas alemanas finalmente organizan una resistencia eficaz. El fuego concentrado obliga al destructor griego a romper el contacto 18 minutos después del lanzamiento del primer torpedo. El resultado táctico es devastador. 4 buques de transporte alemanes se hundieron o sufrieron daños graves. Cientos de toneladas de suministros se perdieron en el Mediterráneo. Tropas de refuerzo murieron o quedaron varadas en aguas cubiertas de petróleo. El destructor griego, dañado pero funcional, escapa a la oscuridad antes de que pueda llegar el apoyo aéreo alemán o fuerzas navales adicionales. En el puente griego, celebración extenuante, victoria imposible. Evaluación de daños y bajas, 3 muertos, 7 heridos, pero el barco sigue luchando. En el convoy alemán, conmoción y humillación. Un solo destructor obsoleto logró lo imposible. La arrogancia les costó todo. El destructor griego regresa a Alejandría al amanecer, dañado por la batalla pero a flote. La tripulación exhausta pero victoriosa. Agujeros de proyectil en la superestructura. Bajas atendidas bajo cubierta, pero el barco sobrevivió. El mando naval aliado se muestra inicialmente escéptico. 4 barcos hundidos por un destructor en 18 minutos, parece imposible. Informes de combate exagerados. Hasta que los informes alemanes e italianos confirmen las pérdidas. 4 transportes, cientos de bajas, interrupción masiva del suministro. El análisis táctico revela por qué funcionó. Tácticas agresivas que violaban la doctrina naval estándar. Los destructores suelen retirarse tras los ataques con torpedos para proteger el buque. Explotación del exceso de confianza del enemigo. Los alemanes no reaccionaron con rapidez porque no se tomaron en serio la amenaza. Marinería superior bajo presión extrema. La respuesta alemana es inmediata.
vergüenza e ira por ser derrotados por un barco que consideraban una broma. Las órdenes fluyen rápidamente por el mando mediterráneo de la Kriegsmarine, tratar a todos los buques de guerra griegos como amenazas serias, independientemente de su aparente obsolescencia, aumentar la protección de escolta para todos los convoyes. Basta de suposiciones. El reconocimiento a la tripulación griega proviene de múltiples fuentes, recomendaciones del mando naval aliado. El barco se gana una reputación temible entre las fuerzas del eje. La moral se extiende a las fuerzas navales griegas y aliadas, prueba de que la determinación y la habilidad pueden superar las desventajas materiales. El contraste es marcado. Antes del ataque, la inteligencia del eje desestimó en gran medida las fuerzas navales griegas como molestias obsoletas. Después, todos los destructores griegos fueron tratados como una amenaza potencialmente mortal que requería medidas defensivas serias. Pero el precio es real. El barco requiere reparaciones exhaustivas, semanas en dique seco, 3 hombres muertos, 7 heridos. El comandante Ioannidis sabe que tácticas tan agresivas no pueden repetirse con regularidad. Al final, la suerte se acaba. Al final, el barco no escapará. El impacto más amplio se extiende más allá de un solo enfrentamiento. Este único ataque demuestra que las tácticas agresivas de los destructores pueden perturbar gravemente la logística del eje en el Mediterráneo. Influye en la estrategia naval aliada en todo el teatro de operaciones. Los barcos más antiguos aún pueden lograr resultados decisivos con tácticas adecuadas y determinación de la tripulación. A veces, el coraje importa más que la tecnología. Claude es una IA y puede cometer errores. Por favor, vuelva a comprobar las respuestas. El legado del Adrias no consistía en demostrar que los barcos averiados podían competir con los modernos. No podían. Se trataba de algo más fundamental: la agresividad táctica, la superioridad marinera y la explotación psicológica podían superar desventajas materiales catastróficas. El impacto técnico fue inmediato. Se reevaluaron las tácticas de los destructores en el Mediterráneo. El Adrias demostró que el combate cuerpo a cuerpo agresivo, a pesar del mayor riesgo, podía ser devastadoramente efectivo contra fuerzas numéricamente superiores. El principio se convirtió en doctrina. En inferioridad numérica, la velocidad y la agresividad, combinadas con la sorpresa, podían sustituir la potencia de fuego. Los combates cautelosos a larga distancia preservaban a los buques, pero rara vez lograban resultados decisivos. Los ataques violentos a corta distancia, ejecutados con precisión, podían destrozar convoyes enteros antes de que las escoltas pudieran coordinar una defensa eficaz. La dimensión de la guerra psicológica fue igualmente significativa. Las fuerzas navales griegas se transformaron de la noche a la mañana, pasando de ser simples chistes obsoletos a peligrosas amenazas que exigían respeto. Los planificadores de convoyes alemanes asignaron inmediatamente escoltas adicionales y modificaron rutas, desviando recursos críticos de otras operaciones. Un destructor dañado obligó a una recalibración defensiva en todo el teatro. Para los marineros aliados, el impacto humano tuvo una repercusión poderosa. Las tripulaciones griegas que servían en buques obsoletos ahora tenían pruebas de su valía. La moral se elevó en todos los mandos del Mediterráneo. Si los griegos podían vencer a fuerzas superiores, cualquiera podría. Esta confianza se tradujo en operaciones más audaces en todo el teatro. Los historiadores militares reconocieron el patrón. Fuerzas subestimadas que lograron un éxito abrumador explotando el exceso de confianza del enemigo y luchando con total dedicación. La lección perdura. El oponente más peligroso no siempre es el mejor equipado. Es aquel al que todos descartan, aquel que no tiene nada que perder, todo por demostrar, y que ataca con tal ferocidad que las fuerzas superiores no pueden reaccionar antes de que sea demasiado tarde. El destructor griego del que se reían los alemanes destruyó su convoy en solo 18 minutos del combate naval más agresivo del Mediterráneo, demostrando que el coraje y la habilidad importan más que la evaluación que cualquiera haga de tus capacidades. ¿Conoces historias como esta del servicio naval de tu familia? ¿Momentos en que fuerzas subestimadas demostraron que todos estaban equivocados?
batallas donde la agresividad y la determinación derrotaron a una potencia de fuego superior, barcos o unidades que triunfaron a pesar de ser descartados por obsoletos o ineficaces. Comparte tus historias en los comentarios. Cuéntanos sobre victorias de equipos desfavorecidos, tácticas agresivas que violaron la doctrina pero funcionaron, momentos en los que ser subestimado se convirtió en una ventaja táctica. Hay más historias como esta. El submarino que, según todos, estaba demasiado dañado para luchar, pero hundió un portaaviones enemigo. El destructor que se enfrentó a una flota entera y sobrevivió. Las batallas navales donde fuerzas inferiores lograron victorias imposibles. Historias de valentía que los historiadores militares pasaron por alto. Si quieres saber sobre los héroes navales olvidados que se negaron a aceptar que no podían ganar, estás en el lugar correcto. Suscríbete para no perderte el próximo, porque a veces el barco más peligroso en la batalla es aquel del que todos se ríen, hasta que hunde todo tu convoy en 18 minutos de pura agresión.